En esta ocasión vamos a reflexionar sobre la auténtica gnosis samaeliana. Cada vez que nosotros estudiamos una obra del venerable maestro Samael Aun Weor, estamos con la oportunidad máxima de comprender, analizar, reflexionar y aplicar la sabiduría gnóstica en nuestras propias vidas. Es así como el venerable maestro siempre recomendaba las mejores obras que él pudo escribir para que pudiésemos descubrir todos los fundamentos y elementos infrahumanos que caracterizan a nuestros yoes psicológicos, que en las distintas religiones se les denomina pecados, tentaciones, transgresiones, etc. Es así como en uno de sus mejores capítulos de la obra Tratado de Psicología Revolucionaria encontramos varios capítulos extraordinarios que pueden servirnos para explicar mejor quiénes somos, por qué estamos en la situación en la que nos encontramos y cuál es el camino que debemos de seguir para cambiar. Es así como el maestro Samael Aun Weor recomendaba sus obras máximas para ello, como son el Tratado de Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, Educación Fundamental, La Didáctica del Autoconocimiento, obra sin la cual nosotros no podemos comprender bien cómo nuestra energía está mal dirigida y desaprovechada. Por supuesto, podemos también auxiliarnos del matrimonio perfecto y de otras obras como son también el misterio del áureo florecer, las tres montañas y los otros mensajes de Navidad que tienen diversos nombres. En el Tratado de Psicología Revolucionaria encontramos el capítulo 27, el publicano y el fariseo. Este capítulo es interesantísimo. Es el capítulo que mejor refleja cuál es la situación en la que nos encontramos y por qué nos es tan difícil aprender la enseñanza gnóstica. Y es porque nosotros descansamos demasiado en las condiciones en las cuales siempre nos hemos apoyado. Nos dice el venerable maestro, reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena comprender seriamente las bases sobre las cuales descansamos. Una persona descansa sobre su posición, otra sobre el dinero, aquella sobre el prestigio, esta otra sobre su pasado, aquella sobre tal o cual título, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso es que todos, ya sean ricos o mendicantes, necesitamos de todos y vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo y vanidad. Estas expresiones, desde luego, son extraordinarias y si le ponemos mucha atención, nos permiten sacar conclusiones muy interesantes, porque no solamente debemos de leer la obra, sino también llevarlas a la reflexión y hacia el espejo de nuestro propio interior, que nos va a dar la radiografía o la evidencia de si estas situaciones realmente se aplican en nosotros. Continúa diciendo el maestro, pensemos por un momento en lo que puedan quitarnos. ¿Cuál sería nuestra suerte en una revolución de sangre y aguardiente? ¿En qué quedarían las bases sobre las cuales descansamos? Ay de nosotros, nos creemos muy fuertes y somos espantosamente débiles. Y esto es así porque si descansamos en las cosas materiales, en las posiciones y en todas las eh, pertenencias que son plenamente físicas,
no estamos en la mejor condición de sentirnos fuertes. Cualquier viento, llámese revolución, catástrofe o situación que nosotros no podemos manejar, nos dejan desnudos y a la deriva como seres indefensos. El yo, que siente en sí mismo la base sobre la que descansamos, debe ser disuelto si es que en realidad anhelamos la auténtica bienaventuranza. Tal yo subestima a las gentes, se sienten mejor que todo el mundo, más perfecto en todo, más rico, más inteligente, más experto en la vida, etc. Por casualidad encontramos una literatura de una respetable organización que se hace llamar gnóstica y a veces hasta gnóstica samaeliana, pero en la cual sinceramente no encontramos esta enseñanza. Lejos de eso, se han dedicado a descalificar, a criticar, a censurar y lo peor de todo, a borrar todo lo que suena a muerte del yo, todo lo que suena a psicología revolucionaria. El maestro nos está diciendo que no cifremos, que no descansemos, que no cifremos nuestro poder en base a posturas, en base a dignidades, en base a cualquier cuestión externa, que desafortunadamente cuando pasa algún imprevisto de la ley del karma nos deja desafortunadamente y espantosamente débiles. En esta organización están propagando, incluso por decreto o por ley, que solo se estudien o se lean enseñanzas del maestro de esa línea o de esa sigla o de esa institución, ¿verdad? Olvidando que el supuesto maestro que regía esa sigla se hacía llamar samaeliano, se hacía acompañar muchas veces de argumentos supuestamente dados por el maestro Samael Aumbeor, cuando ahora su organización e institución de un borrón está incluso hasta legalizando que solamente se hagan llamar de la manera en que se hacía llamar, pues, su dirigente, director o maestro. Esto debe de ser objeto de reflexión. Nuestra postura no es beligerante ni pretendemos con esto persuadir a nada ni a nadie de que siga las cosas que nosotros estamos reflexionando. Nuestra postura siempre ha sido que con las enseñanzas del maestro Samael Aumbeor en la mano, leyéndolas y reflexionándolas profundamente, nos demos cuenta y se den cuenta algunas personas que han sido posiblemente engañadas, llevándolas a instituciones que nada tienen que ver con el gnosticismo samaeliano, que están siguiendo definitivamente otro tipo de enseñanza, que ya no es gnosis, y que desafortunadamente sus fanatismos están causando confusión y posiblemente los peores ataques contra la verdadera gnosis, que lo que ha buscado siempre es rescatar a la humanidad de la degeneración y de la degradación en la que ha caído nuestra civilización. Por tanto, en esta enseñanza, sobre todo en esta doctrina que da el bendito maestro Samael, podemos encontrar argumentos sólidos. Nos continúa diciendo el venerable maestro que tales personas que actúan así subestiman a los demás. Y como ya hemos dicho, el maestro jamás enseñó que hubiesen mejores o peores entre los gnósticos y que lo único que pretendíamos, como él así lo dijo, es morir en sí mismos. La esencia de su doctrina es de la muerte del yo psicológico. Dice el maestro entonces, continúa diciendo el maestro entonces, resulta muy oportuno citar ahora aquella parábola de Jesús el gran Kabir,
acerca de los dos hombres que oraban, fue dicha a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Jesús el Cristo dijo: dos hombres subieron a orar, uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y esto está en Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14. Es por eso que la filosofía de aquel que se cree más va por el camino del error. Y no fue jamás enseñanza del venerable maestro Samael Aumbeor, que a pesar de que la gnosis ciertamente está reservada a una élite de personas que se sacrifican, que se preparan y que se apartan del común y corriente de la humanidad, eso no nos hace mejores ni especiales. Eso no nos pone en ninguna ventaja con los demás. Al contrario, nos da una gran responsabilidad espiritual. Porque si estamos buscando el conocimiento superior de lo divino, eso no nos debe de dar orgullo o vanidad alguna. Y eso es lo que pareciera que algunos que se llaman gnósticos, porque se llaman a sí mismos gnósticos, piensan de su misma enseñanza, de su sigla, de su escuela o de la institución que se hacen llamar. El maestro realmente en este capítulo llama a las personas que se sienten muy sobradas de sí mismas como aquellos ricos que no pueden entrar al reino de los cielos, y que en otra parábola el Maestro Jesús habló y dijo que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja que entrara uno de estos ricos que se creía a sí mismo poseedores de grandes virtudes y conocimientos. La verdad es que toda forma de vanidad, de orgullo, de supuesta saber, dignidad, o de las personas que cifran su conocimiento gnóstico en las posturas, en la antigüedad, en la experiencia, está muy lejos de ser verdaderamente una persona que estudia la gnosis samaeliana como tal la enseñó el maestro en sus obras. Dice el maestro también que debemos de observarnos de momento en momento con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que se descansan. Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, la molestia que le dieron por tal o cual cosa, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente. Muchas personas se molestan porque se les dice la verdad. En lo personal he pasado por malos ratos porque cuando se me ha pedido una opinión y la hemos dado con muy buena voluntad y sin ninguna mala intención, basándonos con los libros del maestro en la mano, resulta que las personas se ofenden y se molestan. Nosotros a lo que invitamos es a la reflexión, es al estudio, coger un libro y leerlo capítulo a capítulo, meditarlo y llevarlo a la reflexión y ponerlo delante de nuestros actos para ver qué tipo de gnosis es la que realmente vivimos.
No nos interesan mucho las opiniones destructivas de personas que no conocen la gnosis, porque precisamente hablan de lo que no conocen o del juicio que se han mal formado debido, por supuesto, a los errores que se han cometido con la enseñanza, con la doctrina. Nada se les puede reclamar a los que hablan de la gnosis porque están hablando por segundas o terceras referencias. Es raro aquel que estando en la enseñanza y se le ha dado como se debe de dar y la ha aprendido como se debe de aprender, de mal testimonio de ella. Y por eso pues nosotros no nos molestamos que nos critiquen porque obvio se habla con desconocimiento. Luego dice el venerable maestro, es necesario anotar cuidadosamente cómo y cuándo despreció a otros sintiéndose superior, tal vez debido al título o a la posición social o a la experiencia adquirida o al dinero. Esto está claro, es clarísimo. Todo estudiante gnóstico no debe jamás ver de menos ni de más a nadie, porque todos somos eso, estudiantes de la gnosis. ¿Por qué nos vamos a sentir grandes por una enseñanza que ni siquiera nosotros hemos producido o escrito? Y que al revés es para que nosotros nos convirtamos en mejores personas. Uno, dice el maestro, puede sentirse halagado, puede sentirse o insultado, ¿verdad? Que son dos cosas que el maestro siempre nos insiste, es lo mismo. Pero dice él que debemos de observarnos realmente cuándo es que sentimos esas grandezas o esas ofensas. Dice, uno no puede cambiar si se aferra a eso que dice mi casa, mi dinero, mis propiedades, mi empleo, mis virtudes, mis capacidades intelectuales, mis capacidades artísticas, mis conocimientos, mi prestigio, etc. Eso de aferrarse a lo mío, a mí, es más que suficiente como para impedir reconocer nuestra propia nadidad y miseria interior. Habla también de que en un desastre natural afecta a pobres y a ricos por igual. Todos perdemos en una guerra y de nada nos sirven las dignidades, las posiciones, los saberes, todo aquello que nos hace creernos grandes sobre los demás. Entonces el maestro pues dice, sentirse a sí mismo por medio de las cosas exteriores, fundamentarse en ellas, equivale a estar en estado de absoluta inconsciencia. Como repito, nosotros solamente estamos repitiendo la enseñanza, solamente la estamos citando de el libro, en este caso, Tratado de Psicología Revolucionaria. Luego dice, desgraciadamente los adoradores del yo no aceptan esto. Ellos se creen dioses, piensan que ya poseen esos cuerpos gloriosos de que hablara Pablo de Tarso. Suponen que el yo es divino y no hay quien les quite tales absurdos de la cabeza. Uno no sabe qué hacer con tales gentes. Se les explica y no entienden, siempre aferrados a las arenas sobre las cuales edificaron su casa, siempre metidos en sus dogmas, en sus caprichos, en sus necedades. Si esas gentes se autoobservaran seriamente, verificarían por sí mismos la doctrina de los muchos. Descubrirían dentro de sí mismos a toda esa multiplicidad de personas o yoes que viven dentro de nuestro interior. ¿Cómo podría existir en nosotros el real sentimiento de nuestro verdadero ser cuando esos yoes están sintiendo por nosotros, pensando por nosotros, etcétera? Lo más grave de toda esta tragedia es que uno piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en realidad es otro
el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro y siente con nuestro adolorido corazón. Porque lamentablemente, pues, el yo psicológico a través de la mente se adueña de nuestros pensamientos, de nuestros saberes, de nuestros sentimientos, de nuestra conducta, de nuestros propósitos, de todo lo que hacemos en la vida. Y mientras nosotros no nos demos cuenta precisamente de ello, estaremos muy lejos realmente de llegar a autoobservarnos para lograr tomar control y trabajar realmente por el despertar de nuestra conciencia. Sobresale en este capítulo también cuando el bendito Maestro Samael dice lo siguiente: eso de que mi escuela es la mejor y que la de mi prójimo no sirve, eso de que mi religión es la única verdadera y que todas las demás son falsas y perversas, eso de que la mujer de fulano es una pésima esposa y de la que la mía es una santa, eso de que mi amigo Roberto es un borracho y que yo soy un hombre muy juicioso y abstemio, es lo que nos hace sentirnos ricos. Y por eso es que nosotros no entramos al reino de los cielos, porque no somos capaces de cambiar, porque no somos capaces ni tan siquiera de percatarnos del error que cometemos cuando decimos que somos mejor que. Los gnósticos, repito, y esto lo dice el maestro en el libro La doctrina secreta de la náhuatl, dice lo siguiente: los gnósticos no aspiramos a ser mejores ni peores, sino morir en sí mismos aquí y ahora. Resulta absurdo entonces que las falsas doctrinas enseñadas en algunas escuelas que se hacen llamar gnósticas, cuando han renunciado a otro tipo de enseñanza que no sea la de su líder o su guía, resulta absurdo que terminen diciendo que son mejores, porque comenzaron traicionando las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor. Es por eso que también el maestro cerró su conferencia de la segunda joya del dragón amarillo diciendo que cada quien escriba lo que quiera, diga lo que quiera, pero que también asuma las consecuencias de transgredir las leyes. No es una amenaza, sino la consecuencia natural de no enseñar lo que el avatar de Acuario vino a ofrecernos a toda la humanidad. Nosotros invitamos a nuestras conferencias, invitamos a nuestras actividades a todas las personas de buena voluntad que quieran aprender. La muerte del yo psicológico es una condición del primer factor, morir, para poder llegar hacia la autorrealización íntima del ser. Para que el ser humano pueda llegar a la plena realización de su alma, tiene que necesario que morir a ese hombre terrenal para conducirse luego al hombre espiritual. Con mi mejor saludo y mis respetos para todos, no estamos invitando a debatir, solo nos permitimos aclarar el camino para que quien quiera seguir ese camino lo siga y quien quiera irse por otros rumbos también lo haga. Hay que recordar, haz lo que quieras, pero tienes que saber que de todos tus actos debes de dar cuenta. Paz inverencial. Este fue un mensaje para las conciencias.